Bueno, muy buenas noches para todos. Gracias a las personas que se han conectado con la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesia. La idea de hoy entonces es hacer el lanzamiento de nuestra cátedra en ética. Rafael Sarmiento. Vamos a empezar entonces con el doctor Jairo Pérez, que fue expresidente de nuestra sociedad. Desde su administración estaba esto pendiente y hoy ya es un hecho. Entonces, damos la bienvenida al doctor Pérez. El doctor Pérez, para muchos, no necesita presentación. Es profesor de la Universidad Nacional, es el director de cuidado crítico del Hospital de la Universidad Nacional y en este momento realiza su doctorado en bioética en la Universidad del Bosque. Vamos a empezar entonces con una charla que va a ser como el abrebocas para lo que se viene con esta cátedra. Fundamental el desempeño cada día de nuestras labores y la migración que debemos hacer de la ética a la bioética. Así que, doctor Pérez, el micrófono es suyo y gracias por acompañarnos en este lanzamiento. No, muchísimas gracias, muy amables a la sociedad, Paula, a todos por la invitación. De verdad que para mí, pues, primero, pues es un honor estar acá con la inauguración de este evento que para mí es muy especial. ¿Por qué? Porque tuve la oportunidad de conocer, pues obviamente como muchos de ustedes, como al doctor Rafael Sarmiento, con quien pude estar durante mis 2 periodos en la sociedad, en la junta directiva, y de quien aprendí mucho del deber ser no solamente del anestesiólogo, sino del profesional de la salud y pues con quien también tuvimos en su momento, pues después hacer una reforma de estatutos donde decidimos pues obviamente pues dejar plasmado lo de crear esa cátedra y un poco crear esa cátedra pensando en que en gran parte de los problemas nuestros pues se debían ¿a qué? A la ética y al profesionalismo, como estábamos ejerciendo nuestra profesión. En ese momento, pues me llamaba mucho la atención que el doctor Sarmiento y todos, pues sabemos un poco de su historia. Él fue uno de los pioneros de la bioética acá en Bogotá y pues creo que en el país. Y ellos hacían unas reuniones con el padre Celis de la Universidad Javeriana, un sacerdote jesuita, donde se reunían para discutir temas de la bioética. Y me llamaba la atención mucho, pues obviamente, ese quehacer diario alrededor de la bioética y del ejercicio profesional como tal, pero nunca me imaginé que yo también fuera a seguir esos caminos de la bioética como tal, lo cual ahorita me apasiona muchísimo. Y la idea un poco de lo que quiero hablarles hoy básicamente es como unas reflexiones. Esto no es, digamos, una última palabra, es invitarlos a que reflexionemos sobre nuestro quehacer, a que miremos básicamente lo que somos, no solamente como profesionales de la salud, sino como anestesiólogos, como médicos, desde cualquier especialidad, en mi caso también como intensivista. Y lo que quiero básicamente es como plasmar algunas cosas o algunas reflexiones alrededor de ese ejercicio, que de verdad estoy convencido y es básicamente ahorita no desde que estoy haciendo la formación en bioética, mucho más antes, inclusive desde cuando estaba en la sociedad, de trabajarle mucho a cada una de las personas, a cada uno de los miembros, de darle valor, digamos, a los que pertenecemos a las diferentes sociedades científicas y obviamente como talento humano en salud. Entonces, básicamente lo que va a permitirme es algunas reflexiones y al final pues dejar de pronto pues el tiempo para que pues discutamos y podamos de pronto hablar de esto que es la invitación que traigo hoy. Entonces voy a permitirme compartir. Voy a apagar la cámara para que se vea mejor.
Ahí ven mi presentación. Sí, señor. Si la puedes poner en modo presentación, por favor. Eso. Perfecto. ¿Listo? Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿por qué hablar de este tema? Y entonces, la primera invitación es un poco a que reflexionemos en cuanto a una duda que siempre he tenido y también pues que creo que todos nos lo hemos planteado en algún momento de la vida y es ¿por qué pensamos, por qué actuamos como lo hacemos? ¿De dónde viene básicamente como ese quehacer diario? No solamente en la parte personal, sino también en la parte profesional, porque tenemos unos comportamientos, tenemos unas actitudes, tenemos una cantidad de cosas que hacemos en la vida diaria que vienen de algún lado, que vienen tienen alguna raíz. Y probablemente de ahí, digamos, nuestra construcción desde el punto de vista individual, desde el punto de vista personal, lo que hemos venido haciendo durante toda la vida y cómo pues nos hemos venido cuestionando y de pronto algunas cosas se nos pasan, pero estoy seguro que todos los días mejorando en muchos aspectos de la vida. Y básicamente eso se debe pues a varios aspectos que es lo que quiero que hoy toquemos. Pero asimismo nuestra vida personal pues obviamente no la podemos separar de nuestra vida profesional. Nuestra vida profesional o nuestro ejercicio profesional tiene que ver con unir eso que pensamos nosotros de la vida, de lo que consideramos que es lo correcto en nuestro quehacer diario como tal, y con esto que consideramos que es lo correcto en el ejercicio nuestro. Y asimismo lo que consideramos que es lo correcto como gremio. Y ahí pues ya pues algunas cosas como para ir dejando algunas ideas para que después lo podamos discutir. Y básicamente es que lo que hoy somos como sociedad pues viene de alguna parte. Esto es una construcción que hemos hecho. Y entonces a eso quiero básicamente un poco como aproximarme desde la ética, no tanto desde la bioética, sino desde la ética, de por qué somos como somos y pues mirar un poco algunas reflexiones sobre lo que son los valores y sobre el ejercicio profesional, pero básicamente no a profundizar mucho sobre el ejercicio, sino básicamente lo que quiero hacer énfasis es cómo la ética y los valores son los que nos van a llevar a que tengamos determinados comportamientos en el ejercicio profesional. Ay, perdón, ya terminé. Perdón, que esta quedó por acá. Perdón. Perdón un momentico. Es que quedó de... Ah, perdón, es que quedé... Creo que estoy... Listo. Entonces, básicamente, perdón que me salí. Arranque por la última. Básicamente, pues primero, pues hablar algunas cosas muy generales respecto a la ética. No es una charla de bioética como tal. Hablar sobre valores, sobre lo que implica la cultura alrededor de todos esos valores, el ejercicio profesional y al final de pronto sacar algunas conclusiones. Entonces, cuando nosotros, digamos, queremos aproximarnos a lo que nosotros hacemos todos los días, pues lo primero que nosotros tenemos que hacer es, nuevamente, como empecé diciéndolo, preguntándonos por qué pensamos, por qué hacemos lo que hacemos. Y básicamente aquí tenemos que irnos a este concepto y es tratar de aterrizarlo sin enredarnos, porque pero no vamos a ir por allá a Aristóteles ni nada de esas cosas, porque a veces se nos vuelve esto como que una cosa muy por allá etérea como tal, sino llevémoslo en términos prácticos. Y entonces aquí quiero recurrir a dos autores, a dos bioeticistas contemporáneos, Adela Cortina,
quien es una filósofa española. Está, obviamente, es muy contemporánea, ella pues obviamente está muy vigente, es de la Universidad de Valencia como tal. Y Diego Gracia, quien también es un psiquiatra, bioeticista y filósofo, también español. Creo que los bioeticistas contemporáneos son de los que más peso tienen y en este momento, ¿por qué hablar de ellos? Básicamente porque ellos tienen o están teniendo mucha influencia a nivel de la básicamente. Yo no lo estoy oyendo, Jairo. Hablar de ellos o están teniendo mucha influencia a nivel de básicamente. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Mejor, sí, señor. Mejor. ¿Allá? Ah, perdón, no sé qué pasó. Perdón, vuelvo y comparto. Soy Adela Cortina, catedrática emérita de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Valencia. Escribí un libro que se titulaba ¿Para qué sirve realmente la ética? Porque a la editorial le pareció importante que se preguntara sobre cosas de la vida de los seres humanos y qué es eso realmente, y tuvieron la buena idea de pensar que hay algo muy importante que es la ética, y hay que preguntarse para qué sirve la ética, y yo creo que es un poco la pregunta de la que estamos aquí tratando. Sí. Yo empezaba siempre diciendo, creo que es muy importante, que la palabra ética viene de ethos, que quiere decir carácter. Y creo que la primera tarea de la ética consiste en forjar el carácter de los niños, el carácter de las personas, el carácter de los pueblos, el carácter de las organizaciones. La forja del carácter es algo fundamental, porque sabemos que los seres humanos nacemos con un temperamento que no hemos elegido, lo que se llama la lotería natural que nos ha tocado. Pero después, a lo largo de la vida, vamos tomando decisiones que nos llevan a crear unas predisposiciones a actuar en un sentido u otro. Y esa predisposición puede ser la predisposición a actuar con prudencia, la predisposición a actuar con justicia o la predisposición a actuar con injusticia. Esas predisposiciones van formando lo que se llama el carácter de las personas, que después nos ayudan a ir en ese sentido, con lo cual forjarse unas predisposiciones es fundamental para después tomar decisiones en la vida. Yo creo que la ética trata de la forja del carácter, que es una asignatura, nosotros que sabemos de asignaturas, la más importante asignatura que se pueda cursar en la vida, porque es importante forjarse un buen carácter, ya que de alguna manera está en nuestras manos. Y a mí me parece que esas predisposiciones, cuando son predisposiciones que van hacia actuar bien, es lo que se llama una palabra que está muy poco de moda, que es la palabra virtudes, pero que los griegos llamaban una cosa muy bonita que es aretai, excelencias. Son unas predisposiciones que son excelentes cuando una persona se acostumbra a actuar con justicia, con fortaleza, con prudencia. El forjarse un carácter excelente creo que es una tarea muy importante, porque es que la ética no es muy subjetiva, sino muy intersubjetiva. Se hace entre los sujetos, se hace entre las personas. No puedo decidir yo por las buenas qué es lo malo y qué es lo bueno y qué normas son correctas y cuáles son incorrectas. Somos los seres humanos los que vamos dialogando sobre qué creemos que es lo más justo, qué creemos que es lo mejor, qué nos parece que es lo más oportuno. Lo hacemos entre todos nosotros. Al final cada uno tiene una conciencia y tiene que tomar decisiones.
pero lo hacemos entre nosotros conjuntamente. Es una construcción conjunta. Es una construcción conjunta, ¿no? Depende de cada quien, y para mí asesinar es bueno y para el otro asesinar es malo. No, cuidado. Hemos vivido mucho a lo largo de la historia para ir dándonos cuenta que el asesinato no es lo más oportuno para la humanidad, que la mentira, el robo, la corrupción no son buenas para la humanidad. Entonces no es que yo opino que me parece mal una cosa o me parece mal otra, sino que ya hemos ido históricamente llegando a la conclusión de que hay unas cosas que son mejores que otras y la hemos hecho conjuntamente. Eso es muy importante, porque si no, cuando las gentes están siempre criticando que hay corrupción, que hay maldad, ¿pero por qué critica usted si cada uno opina como quiere? Claro. Acá básicamente un poco para puntualizar básicamente ese concepto, pues básicamente la cortina lo que nos plantea en su definición de ética como tal, es que pues primero es una construcción, digamos, individual, pero que también es una construcción colectiva, que si bien es cierto, cada uno consideramos lo que es el deber ser como tal, también nosotros desde el punto de vista colectivo consideramos lo que es el deber ser. O sea, es algo intersubjetivo, como ella lo plantea. En otras palabras, insisto y he venido insistiendo ya un poco, y hemos discutido muchas veces con Paula y todo lo que hoy somos, es lo que hemos permitido que seamos. Y es la construcción, digamos, desde el punto de vista individual, pero también la construcción desde el punto de vista colectivo. O sea, lo que hoy somos es lo que hemos tolerado que seamos, es lo que hemos hecho de manera, digamos, pasiva o lo que hemos hecho de manera activa, y pues el resultado de lo que estamos viviendo en el ejercicio, en la sociedad en general, pero también en nuestra sociedad de anestesia como tal, es lo que hemos permitido que seamos. Y lo que vamos a hacer es lo que vamos a permitir que seamos como tal. Entonces, acá cuando hablamos desde del ejercicio profesional, eso es lo que hemos permitido. La manera como hoy ejercemos es lo que hemos permitido nosotros que sea lo que ejercemos. Y más adelante voy a mencionar como algunas cosas que tienen que ver con ese ejercicio como tal. Y ahora me voy al otro autor que quiero que recurramos. Si tienen la posibilidad, en YouTube lo pueden revisar. Tiene un muy buen video que dio en la Universidad de Puerto Rico sobre cómo se construyen los valores, y pues un poco, es un poquito largo, casi una hora, pero es muy, muy interesante esa aproximación, y es Diego Gracia. Y básicamente él lo que plantea es que la ética, muy al lado de lo que plantea Adela Cortina, pues es la realización de valores, precisamente porque aún no están realizados suficientemente, ni quizá los que llegan a estar, o quizá porque nunca lo van a estar. O sea, lo que hacemos nosotros, y un poco él lo explica desde la teoría aristotélica, básicamente, es que pues el ser humano básicamente lo que busca todo el tiempo es la felicidad, pero pues cuestiona de que en realidad la felicidad no es la traducción al concepto aristotélico, sino que más bien lo que está buscando todo el tiempo el ser humano es la plenitud. Y para llegar a esa plenitud, pues lo que se está haciendo todo el tiempo es la realización de valores. Con lo que nosotros buscamos desde el punto de vista individual y desde el punto de vista colectivo es cómo vamos mejorando esos valores para lograr esa plenitud como tal. Y quiero que tengamos ese concepto también muy presente, porque de pronto cuando lleguemos a cuestionar, digamos, un poco lo que hacemos hoy del ejercicio profesional como tal, es si en realidad nos llena, si en realidad buscamos la plenitud con ese ejercicio profesional, pues específicamente en nuestro quehacer como anestesiólogos. Entonces, este concepto es muy, muy importante también. Pues ahí viene un poco para entender lo que nos planteaba Adela Cortina, y es que
pues parte, o sea, de unos valores individuales, pero también de unos valores colectivos, y de esta manera es como pues todo el tiempo estamos nosotros en la búsqueda de esta realización de valores. Y entonces aquí viene una cosa también muy importante ahora, y entonces es ¿qué son los valores? Si finalmente la ética es la realización de los valores, si finalmente la ética es lo que hemos querido construir desde siempre y lo que seremos es el producto de lo que hoy queremos que seamos como tal. Entonces, ¿qué es el valor? ¿Qué es ese concepto que a veces lo vemos tan etéreo como tal? Y acá hay la definición de Diego Gracia que me parece muy, muy interesante. Obviamente es mucho más compleja. Tiene un libro solo para hablar de valores que se llama La cuestión de valor. Pero es muy, muy rico para leer. Es muy sencillo y de verdad que los invito a que si lo pueden hacer, háganlo porque aprende uno muchísimo. Hacen ver la filosofía un poco más sencilla de lo que a veces para algunos nos costó al comienzo. Y acá lo define como el término que, pues, digamos, designa cuando menos dos cosas distintas. La primera de ellas es el hecho de la estimación de todo aquello de que tenemos conocimiento. Y entonces ahí cuando se va uno un poco a mirar esa historia, de qué momento el ser humano empieza a tener, digamos, a darle esa estimación o dar esa valoración, pues lo plantean que más o menos entre los 7 y los 10 años nosotros ya empezamos a diferenciar entre aquello que es bueno y aquello que es malo. Antes nosotros lo que hacemos como seres humanos básicamente es pues confiar en lo que nos dicen nuestros papás, básicamente lo que es bueno y lo que es malo. Hasta ahí no tenemos un criterio para definir o para hacer esa estimación de qué es lo bueno y qué es lo malo. Y ahí vienen dos cosas para tener en cuenta. La primera de ellas es cualquier cosa que cae bajo nuestro campo intelectivo es inmediatamente sujeto de estimación o valoración. Valeria, ya, espérate un momentico. Entonces, cuando nosotros entramos un poco perdón, cuando nosotros empezamos a tener esa racionalidad de qué es lo bueno y qué es lo malo, pues obviamente entra la parte, nuestra inteligencia básicamente a estimar, a decir en todo sentido qué es eso bueno y qué es eso malo. O sea, por eso él habla de la estimación o la valoración que hacemos los seres humanos y que viene más o menos desde esa edad y cada vez lo vamos haciendo, lo vamos mejorando. Y el segundo aspecto respecto a esta estimación es que ella es la que nos lanzará o no a la acción, a realizar o no ese valor en juego, a plasmarle en las cosas o hacerle realidad o incrementar su presencia en ella. Entonces, digamos que primero estimamos y una vez nosotros estimamos de acuerdo a lo que consideramos que es bueno o que es malo como tal, ahí es cuando nosotros entramos a actuar. Entonces, cuando nosotros entramos a actuar, básicamente ahí no solamente actuamos de acuerdo a lo bueno o a lo malo que consideramos, sino que siempre tratamos de que esas acciones nuestras, en lo posible, se vayan mejorando para mejorar esa realidad. Inclusive una de las cosas que se plantea es que ese proceso, digamos, ese proceso de valoración de lo bueno y de lo malo es la manera como nosotros también nos adaptamos al medio y adaptamos el medio para nosotros. O sea, hacemos las dos cosas. Nos adaptamos a él, pero también hacemos que él se adapte a nosotros. Un poco también, y se explica, y eso tiene una parte filosófica muy interesante, y es primero como un proceso biológico de supervivencia, pero a medida que nosotros empezamos a valorar definitivamente es que empezamos nosotros a darle más contenido a eso que nosotros queremos, digamos, desde el punto de vista de esa plenitud, de acuerdo a ese concepto aristotélico, de buscar esa plenitud. Y el segundo, digamos, el segundo aspecto grande que plantea Diego Gracia es el sentido del término de valor, el valor como lo plasmado, realizado o construido. Y básicamente ahí viene un poco
lo consideramos primero, o sea, primero lo estimamos, después lo que hacemos es actuar de acuerdo a eso que nosotros estimamos, que es bueno, aunque existen valores positivos y valores negativos. Y después de que nosotros actuamos como tal, ahí pues viene lo siguiente y es que valoramos las consecuencias de eso que nosotros hicimos. Eso que tratamos nosotros de la manera como nosotros nos realizamos a través de esos valores, pero también lo que nosotros tratamos de construir. Y ahí viene pues obviamente unas cosas muy, digamos, filosóficas desde el punto de vista ético también, y es en ese momento cuando yo ya o sea, cuando voy a realizar un valor, cuando voy a ejecutar ese deber ser alrededor de mis valores como tal, pues ya empiezo también a medir las consecuencias que ellos tienen o esa acción tiene sobre los otros. Y entonces empiezo a pensar un poco en el término que plantea también Diego Gracia, en la prudencia. Entrar a mirar básicamente como las consecuencias que va a tener mis acciones sobre los demás como tal. Y ahí es donde nos lleva un poco también a empezar a hablar de la empatía, de los zapatos del otro, empezando a enseñar cuáles van a ser las consecuencias que podría tener sobre el otro como tal desde mi perspectiva, digamos, de valores, desde mi concepto de valores o desde mi conjunto de valores que entran en juego en determinada acción. Y viene un tercer aspecto que es muy importante que plantea Diego Gracia, que me parece muy interesante, y es un poco la manera como nosotros, como desde el punto de vista como seres humanos, construimos valores. Y plantea tres teorías grandes. La primera de ellas es el adoctrinamiento en valores. ¿Esto en qué consiste? Básicamente es que nosotros, o sea, nosotros recién nacidos y a medida que empezamos a tener un poco más de conciencia antes de lograr diferenciar entre lo bueno y lo malo y todas esas cosas, a nosotros nuestros papás, que es el primer, digamos, el primer contacto que nosotros tenemos, pues nos dicen qué es lo bueno y qué es lo malo. Y entonces ellos nos dicen, haga esto o no haga esto. Y cada vez nosotros vamos generando un poco más de conciencia. Pero no solamente son nuestros papás, sino también ese adoctrinamiento en valores son normas. Entonces ahí se plantean varias teorías de cómo, por ejemplo, los sacerdotes planteaban en su momento normas y tocaba cumplirlo. O pues las autoridades en su momento, o sea, en la época de Aristóteles, de Platón, un poco lo que en ese momento se consideraba lo que eran los políticos en el buen sentido de la palabra, que eran las personas que tenían un poco más de lucidez que los demás, porque siempre pues tenían que dirigir y lo hacían desde el punto de vista ético. Entonces se trazaban unas normas, unas reglas, y de acuerdo a eso nosotros nos comportábamos y nos comportamos. Sin embargo, sigue siendo vigente. Nosotros tenemos unos comportamientos ya no como niños donde las autoridades iniciales, que son nuestros papás, le hacemos caso, sino desde el punto de vista social también, como nosotros hay unas normas que cumplimos que no sabemos si en realidad son la consecuencia o el producto de todos esos valores colectivos de una sociedad como tal, o si fue porque pues alguien dijo hay que hacerlo y nos toca cumplirlo. Entonces, digamos, a eso hace referencia el adoctrinamiento, digamos, en valores. Y ahí entonces obviamente se habla obviamente del maestro y se habla también obviamente del adoctrinado, del alumno como tal. Y que es una manera como nosotros transmitimos valores. Y quiero dejar este concepto muy, muy importante si lo vamos llevando nosotros al ejercicio de nuestro quehacer como profesionales de la salud y específicamente al ejercicio como anestesiólogos, esos valores o ese adoctrinamiento que hacemos nosotros en valores con nuestros estudiantes. ¿Qué les enseñamos nosotros? Y que eso tiene que ver obviamente con oculto, pero no solamente con currículum oculto. Otro cuestionamiento que dejo respecto a la primera teoría de la construcción de valores. La segunda que se plantea la clarificación de valores.
¿Esto a qué hace referencia? Ah, bueno, en el adoctrinamiento en valores se consideraba que era el producto, mejor dicho, era algo objetivo, era lo que todo el mundo quería. Y por eso, pues obviamente se reflejaba a través de normas. Y eso, y es un poco lo que sucede, digamos, en el contexto familiar. Es lo que pues nuestros padres quieren para nosotros y es las normas básicamente. Entonces en teoría es algo objetivo que no depende de mí como tal, sino lo que otros me están diciendo que tengo que hacer. Cuando hablamos de clarificación de valores, aquí cambia. Entonces acá, digamos, lo que sigue es que ya no solamente yo recibo unos valores de acuerdo a lo que me dicen que tengo que hacer, sino que yo empiezo a tener esa conciencia, pero más que la conciencia, más que el razonamiento, es lo que me generan los sentimientos y cómo los sentimientos me llevan a aprender valores, pero también a considerar lo que me hace sentir bien y lo que no me hace sentir bien como tal. Y entonces acá entra pues toda la teoría freudiana, básicamente que cuando nosotros estamos en crisis como tal, desde el punto de vista individual, pues es un conflicto de valores y que básicamente lo que hace el psicoanalista o lo que hace el psiquiatra como tal es poner en orden otra vez esos valores para que unos valores no se contradigan con otros, para que no haya ese conflicto como tal. Entonces acá en este momento ya los valores dejan de ser algo objetivo y se vuelven algo subjetivo, algo que tienen que ver solamente conmigo. O sea, con esos sentimientos que yo pues empiezo a sentir de acuerdo a eso que yo considero que es lo que me hace pleno, que considero que es la plenitud que yo debo buscar. Y viene la tercera teoría, que es un poco la que defiende Diego Gracia, y básicamente es que nosotros lo que deberíamos hacer es la construcción en valores. En otras palabras, es coger eso que yo tengo, que traigo, digamos, desde el adoctrinamiento, eso que me hace sentir bien, o sea, eso que se debe a mis sentimientos, a mis emociones específicamente como tal. Y a raíz de esas dos cosas, cómo empiezo a construir, a mejorar eso que yo considero que es el deber ser. Y entonces ahí es donde se habla de cómo yo empiezo desde el punto de vista individual a construir esos valores, a mejorar ese valor que considero que es lo bueno para mí como tal, pero que también eso que yo considero bueno, otro también lo considera bueno y entonces empezamos a hacer una construcción colectiva en valores como tal. Y entonces, pues él plantea mucho que si bien es cierto, le debemos apuntar a la última, la construcción en valores, se siguen dando en diferentes escenarios, pues el adoctrinamiento y la clarificación de valores. Entonces, esto básicamente es para tenerlo en cuenta de cómo nosotros como sociedad en general, pero también como sociedad científica o como gremio, podríamos, digamos, plantear un poco cómo cambiar lo que ya es en el ejercicio nuestro como tal. Y es a través de lo que nos, pues obviamente ya está más que estudiado, esto no es nuevo, de cómo se construyen esos valores, digamos, dentro de una sociedad. Y acá viene un concepto que también es muy importante y es el concepto de cultura. Básicamente tenemos pues primero ese deber ser, la ética como tal, como esa llevar a la realización de los valores y pues obviamente como esos valores son los que finalmente nos van a llevar a construir esa ética, pero que las dos cosas nos llevan a este concepto también que es muy importante a tener en cuenta y es la cultura, lo que llamamos cultura. Y entonces cultura lo considera él que es la plasmación de valores individuales y colectivos en una sociedad determinada. Entonces la cultura del ejercicio profesional nuestro es el producto de plasmar esos valores desde el punto de vista individual y desde el punto de vista colectivo en determinado momento. Y lo que hoy estamos nosotros viviendo, pues es el resultado de lo que hemos vivido y lo que hemos construido de manera individual y lo que hemos construido de manera colectiva desde siempre. Habrán cosas que ya no se mantienen, habrán otras cosas que se mantienen desde hace mucho tiempo y vendrán cosas que van a depender mucho de lo que nosotros aceptemos o no aceptemos, que es el deber ser alrededor de esa construcción de valores, como lo mencionaba. O sea,
esa cultura que queremos que seamos hacia adelante alrededor de los valores, digamos, en nuestro quehacer diario como profesionales de la salud, en nuestro quehacer diario como anestesiólogos, en nuestro quehacer diario como sociedad. Y viene otro concepto que es muy importante. Entonces, ahora, ¿cómo llevamos esto al profesionalismo? Entonces, buscar, a ver, definir el profesionalismo no es nada fácil porque pues obviamente pues viene mucho desde el concepto de profesión como tal. Sin embargo, sí podemos nosotros entrar a mirar algunas cositas de lo que se ha planteado. Y acá quiero dejar este concepto que parece muy importante, y es en cuanto a lo que implica el ejercicio profesional del talento humano en salud. Y esta me parece muy buena, y es la actuación del profesional. No se agota con la realización de técnicas y procedimientos profesionales terapéuticos objetivos. No es solamente esta parte técnica lo que aprendimos a hacer y que cada vez lo hacemos mejor y todo ese tipo de cosas. Al contrario, posee un elemento subjetivo que remite para la dimensión humana y de sentido de la existencia. Y aquí hay una cosa muy importante, y es subjetivo hacia quién. Entonces, obviamente, subjetivo de mi perspectiva como profesional, porque yo soy producto de toda esa construcción de valores, como lo mencionaba, o sea, soy el producto de mi familia, de la sociedad, de lo que hice durante mi proceso de formación, como lo voy a mencionar más hacia adelante, pero también ese componente subjetivo de la otra persona que tengo al otro lado, de mi paciente como tal. Y entonces ahí es donde yo empiezo a considerar qué es lo bueno para el otro también o qué es lo malo para el otro como tal. Un poco la crisis, porque ya se plantea y muchos autores lo plantean en este momento, que tenemos nosotros hoy como profesionales de la salud desde el punto de vista bioético como tal, se debe a no lograr, digamos, esa interacción entre los valores de mi paciente y los valores míos, que entran a chocar en un momento dado, que trasciende, obviamente, que no es solo un problema de principios como tal, de principios bioéticos como tal, sino que tiene que ver con algo mucho más elemental, que son los valores que cada uno de nosotros tenemos como personas, y que eso es lo que entra, digamos, a romper un poco esa relación médico-paciente también. Y el ejercicio profesional implica la incorporación y la inclusión de una visión compleja del ser humano. Y ahí otra vez, lo que mencionaba hace un momentico, no solamente del ser humano, yo como profesional de la salud, sino del ser humano que tengo al otro lado. Y creo que ahí tenemos varias cosas para reflexionar en cuanto a nuestro quehacer. Y aquí también viene una cosa muy importante, no voy a profundizar mucho, pero sí quiero hacer un poco énfasis en lo que es el paternalismo de la medicina, pero también el paternalismo más que la medicina de las profesiones de la salud como tal, donde pues arranca, y obviamente en su momento fue lo que se aceptó como tal, donde nosotros como profesionales de la salud pues considerábamos que era lo correcto para nuestros pacientes. Sin embargo, pues todos sabemos la crisis y por qué aparece la bioética y todo ese tipo de cosas, porque digamos nos pasamos un poco de la raya, un poco en cuanto a los avances científicos, y principalmente esos avances científicos tanto para la generación de vida, todo lo que hemos hecho básicamente para poder, digamos, hacer la fecundación, para poder hacer todo lo que sabemos in vitro, todo ese tipo de cosas, pero también para finalizar la vida, todo lo que tenemos, por ejemplo, los que trabajamos en cuidados intensivos, toda la cantidad de máquinas, la tecnología que hoy tenemos básicamente para mantener vivos a los seres humanos a ultranza. Que pues afortunadamente cada vez nos cuestionamos más y sabemos que en este momento pues no es solamente la cantidad de vida, sino la calidad de vida. Y esto nos llevó a romper un poco, a que se empezara a perder, digamos que toda esa confianza que había sobre nosotros como tal, que ese paternalismo ya no era tan bueno, o sea que en otras palabras
ese paternalismo nos llevó a desconocer al otro como tal, pero no solamente a desconocer al otro, al paciente como tal, sino también pues obviamente a volvernos muy individualistas en muchas cosas. Y ahí entonces podemos también dar un debate muy importante de por qué somos como somos con nuestros colegas, si somos buenos o somos malos colegas, un poco también porque probablemente empezamos a llevar mucho ese paternalismo también a otros escenarios diferentes a esa relación médico-paciente y que también nos llevó a desconocer una cantidad de valores, que es lo que yo quiero dejar hoy en el transcurso de toda la charla, a desconocer los valores del otro como tal. Entonces, un poco el ejercicio profesional, por eso es tan complejo. O sea, porque tiene que ver con esa dimensión humana y pues en ese sentido de la existencia, como lo plantea este concepto, que me parece que es muy, muy interesante para que miremos por qué probablemente ese ejercicio profesional no es lo que probablemente nosotros esperábamos que fuera, pero que pues es lo que hoy tenemos como resultado. Y entonces, si llevamos nuevamente el concepto de cultura, recordando lo que ya les había mencionado, de plasmar esos valores individuales y colectivos en una sociedad determinada, pues lo que hoy nosotros tenemos es ese ejercicio profesional, como ya lo había mencionado, pues es el producto de esos valores de nosotros como personas, pero esos valores de nosotros como profesionales y desde el punto de vista individual, pero también desde el punto de vista colectivo. Entonces, si nos vamos específicamente al gremio nuestro como anestesiólogos, pues es el producto del ejercicio mío como Jairo Pérez, pero también el producto del ejercicio de todos nosotros como anestesiólogos. O sea, esa es la cultura que hoy nosotros tenemos desde el punto de vista del ejercicio profesional. Y acá, entonces, ¿cómo lo seguimos profundizando a un poco más? Entonces, lo que ya les mencionaba, nuestro ejercicio profesional hoy hace, pues, llevando esta teoría un poco a la práctica y un poco lo que quiero es esa reflexión. La verdad, esto es producto de la reflexión, digamos, de estar pensando por qué somos, como lo arranqué diciendo como tal. Y básicamente, pues yo planteo tres cosas. O sea, primero, que ya lo había mencionado, es primero nosotros nos comportamos en nuestras profesiones o en el ejercicio de nuestra profesión, digamos, como resultado de unos valores individuales, unos valores que traemos como personas. Segundo, como resultado, unos valores colectivos, lo que la sociedad ha tolerado con nosotros, no solamente, hemos dicho, la sociedad en general, pero también la sociedad nuestra, nuestro gremio como anestesiólogos o cualquier profesión que queramos nosotros mirar. Y viene uno tercero que, digamos, es otro nivel, que podríamos decir así, y son los principios bioéticos. Entonces, lo que hacemos nosotros hoy en nuestro ejercicio profesional, considero que son la suma, es el producto de la suma de estos tres grandes aspectos. Entonces, si nos vamos al primero, que sería los valores individuales, entonces, volviendo un poco a cómo se aprende o cómo se enseña valores como tal, pues desde el punto de vista individual, ya lo había mencionado, nosotros como anestesiólogos venimos de una familia, pensamos como pensamos por una familia, pero también esa familia está inmersa dentro de una sociedad y nosotros estamos inmersos dentro de una sociedad, o sea, nosotros somos el producto también de lo que esa sociedad nos ha transmitido como tal, pero no solo hasta ahí termina la cosa, sino que después entramos en un proceso de formación profesional donde nos formamos como profesionales de la salud, pero también pues, específicamente para nosotros nos formamos como médicos como tal, y ahí empezamos a tener problemas. Y empezamos a tener problemas es porque desafortunadamente uno dice, bueno, yo le digo a veces muchas veces a los residentes cuando hablamos de un poco de lo que es la humanización en salud, y también pues en una cátedra que tenemos sobre humanización en salud, lo que le digo a los estudiantes, devuelvan el cassette cuando ustedes terminaron bachillerato. Y entonces uno dice, no, Jairo Pérez, muy de la casa,
muy reconocido por los vecinos, qué muchacho tan buena gente, qué muchacho tan respetuoso, todas esas cosas. Y llega el momento en el que alguien pone la queja que Jairo Pérez está maltratando pacientes o que Jairo Pérez está maltratando a los miembros de su equipo de trabajo o que Jairo Pérez es mal colega. Y uno dice, ve, ¿y dónde aprendió Jairo Pérez todo eso? Entonces ahí empiezan a aparecer otras cosas que obviamente Jairo Pérez lo incorporó dentro de sus valores, que pueden ser muchos de ellos valores negativos como tal, pero los incorporó dentro de su quehacer diario como tal. Y viene un cuarto componente que me parece muy importante y es las condiciones que nos pone el ambiente para el ejercicio profesional. Entonces, todos sabemos y desafortunadamente eso nos pasa a pesar de que pues somos los mismos seres humanos en diferentes escenarios, pero en cada escenario nos comportamos diferente. Entonces, en una institución que me dicen, lávese las manos porque eso es seguro para los pacientes como tal, en esa me la lavo porque yo considero que esta institución, de acuerdo a esa valoración que yo hago, esta institución vale la pena y toca hacer cumplir las normas y todo tipo de cosas. Pero me cambio de institución y me voy a otra y donde me dicen lo mismo y digo, ah, no, esta sí ya no me voy a bañar. ¿Por qué? Porque probablemente esas condiciones del ejercicio son diferentes y no son solamente condiciones, digamos, desde el punto de vista del ambiente en el que yo ejerzo como tal, sino que son condiciones también probablemente, mire, yo allá no me siento bien, me toca ir porque me toca trabajar, o sea, porque necesito el trabajo como tal, o me toca ir básicamente, mejor dicho, allá voy es porque, pues no sé, allá es más suave los turnos, o no sé, cualquier cosa, entra una cantidad de componentes, o porque queda al lado de mi casa, una cantidad de componentes que el ejercicio profesional nos empieza a que nos comportemos o vayamos incorporando ciertos valores que no siempre son los mejores. Y sin hablar todo lo que pasa con el ejercicio profesional en cuanto a cuando empiezo a recibir maltrato de pacientes, pero al mismo tiempo yo empiezo a maltratarlos, cuando empiezan a no pagarme de manera puntual y obviamente empiezo ya a estar inconforme respecto a eso, cuando no tengo de pronto motivación cualquiera que sea para seguir creciendo desde el punto de vista profesional y entonces me siento frustrado básicamente de hacer mi ejercicio. Todo esto me va todo esto va a hacer que desde el punto de vista individual yo vaya sumando valores mejor dicho, a lo que yo hago todos los días. En otras palabras, que Jairo Pérez, desde el punto de vista individual, sume una cantidad de valores positivos, negativos, para que empiece a comportarme de determinada manera y de pronto no siempre la manera más adecuada, donde empiece a considerar ese deber ser, que ya no es el deber ser que yo antes planteaba, y que no necesariamente ese deber ser sea mejor que el que yo antes planteaba, sino que de pronto ahora ya no lo considero tan importante, entonces empiezo a otras cosas que probablemente pues no son las que me van a llevar, digamos, un poco a hacer lo mejor posible. Y viene el otro componente, perdón, que esto se quedó, que son los valores colectivos. Y entonces en los valores colectivos, pues obviamente estos primeros valores colectivos los empezamos a aprender sí es de la familia, pero más de la sociedad en general, ya cuando tuvimos juicio de razón, como se dice, también lo empezamos a aprender de la normatividad y obviamente a mirar a ver si la norma la cumplimos o no la cumplimos a cabalidad, y aquí vienen cosas, cuestionamientos para nosotros, dar anestesia simultánea y todo ese tipo de cosas tiene que ver obviamente con las condiciones del ejercicio, pero también como mis compañeros, como en la institución donde yo trabajo, como la misma, el gremio de anestesiología y toda la cosa o la que sea, pues empieza a tolerar que eso se dé. Y entonces como de pronto la normatividad sí la tenemos ahí, pero de pronto no necesariamente la cumplo porque eso va muy asociado con el ejercicio profesional. Y ahí empezamos entonces nosotros a decir esas cosas que nos empezamos nosotros a aceptar tácitamente o de manera activa, decir, no, no importa, haga lo que no pasa nada, pues ahí empezamos nosotros de pronto a aprender unos valores
que son, no son siempre los mejores. Claro, hay una cantidad de valores que también, y eso afortunadamente, eso es, digamos, lo más importante, y es lo que hoy somos. Afortunadamente somos un muy buen gremio como tal, en el ejercicio y todo eso, pero hay algunas cosas que de pronto no son tan buenas. Afortunadamente son poquitas, y obviamente viene este concepto que me parece muy importante, y es ese gremio. O sea, en esa construcción de valores, para mí, ¿qué significa el gremio? ¿Y qué significa desde lo personal? O sea, un poco, y pues ahora que está el doctor Restrepo, cuando yo estuve al frente de la sociedad, buscábamos, oiga, ¿cómo hacemos para que nuestras generaciones, nuevas generaciones o los anestesiólogos jóvenes quieran a su sociedad? Y entonces ahí fue un poco cuando empezamos a trabajar todo esto. Empecemos a trabajar con los residentes, trabajemos con ellos. O sea, no esperemos a que sean anestesiólogos, que inclusive esto se venía haciendo en las sociedades de mucho más antes, pero con esa convicción. Yo tuve la oportunidad de pues también ser el primer presidente o el primer coordinador o jefe de residentes como tal de Bogotá. Y ahí fue donde empezamos un poco, venga, digamos, y eso era porque en ese momento pues la doctora Miriam Incapié, el doctor Ricardo Navarro, pues le apostaron a que tocaba ir mucho más abajo que esperar un poco a que fuéramos a ya ser anestesiólogos. Y creo que pues la sociedad mantiene un poco ese lineamiento, y de ahí la importancia. O sea, es en esa construcción de valores, ¿qué significa para mí el gremio? ¿Y qué significa desde lo personal? O sea, ¿qué me aporta? Que empezamos a profundizar también mucho en la calidad de vida, que me aporta, digamos, en esa plenitud que yo busco, en esa felicidad que yo busco como persona, como tal, pero también que me aporta desde el punto de vista, digamos, como anestesiólogo, que me está aportando como tal. Y entonces ahí tenemos una tarea muy, muy importante, y es, oye, probablemente nos toque ir a mirar un poco más esos valores, o sea, cómo los anestesiólogos valoramos lo que es nuestra sociedad y qué es lo que nos aporta tanto en mi parte personal como en el ejercicio profesional, para poder de pronto empezar a identificar cómo, digamos, de un momento, mejor dicho, cómo entramos a cada uno de ellos. Definitivamente, y aquí hay una cosa que quiero también recalcar. Cuando habla uno de valores, o sea, uno dice, hay muchos que se deben a esa capacidad que nos diferencia de las otras especies, y es la inteligencia como tal, y es con la racionalidad. Digamos, como nosotros con la racionalidad hacemos esto y dejamos de hacer esto otro. Pero desafortunadamente la gran mayoría de cosas que hacemos no son producto de la racionalidad, sino que son producto de actos, digámoslo así, actos reflejos, actos que no necesariamente llevan un raciocinio previo a hacer el acto que consideramos nosotros, no dicho, que sale de un momento a otro. Entonces ahí yo estoy segurísimo que si nosotros en este momento nos preguntan que si debemos ser malos colegas, todos vamos a decir, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo el proceso racional. Sin embargo, al momento de entrar a actuar en algunas cosas muy específicas, ¡pum! Oiga, hice todo al revés de lo que yo en un momento dado de manera consciente hiciera. Si yo maltrato pacientes, si a mí me preguntan, digo, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo voy a hacer eso? Sin embargo, en una condición emocional o una condición estresante como tal, termino maltratando. Entonces, aquí hay unos retos muy, muy interesantes desde cómo aproximarnos, digamos, en ese ejercicio profesional que nos permita, digamos, que en cierta forma esa construcción de valores sea algo muy colectivo, donde todos nos sentimos identificados como tal. Y mucho más compleja la cosa se pone cuando yo soy profesor, de una u otra manera, o tengo gente que me está viendo a mí, cómo hago mi ejercicio y todo ese tipo de cosas. Entonces ahí ya no es solamente lo que hago explícito, sino lo que tengo como currículum oculto, y entonces pues no esperemos que nuestros estudiantes sean diferentes a nosotros como tal, porque lo que ellos nos están viendo es esos valores, y el profesor lo puede hacer porque yo no lo puedo hacer. Y acá esto, digamos, podemos decirlo, y es que los principios bioéticos ya nosotros, y
quiero un poquito hacer referencia o hacer énfasis básicamente en que los principios bioéticos no solamente los vamos a tener para nuestro quehacer en esa relación con nuestros pacientes, que pues es uno de los componentes como tal, sino que los principios bioéticos los estamos ejerciendo todo el tiempo en esa relación que tenemos con la vida. ¿Con cuál vida? Con cualquier especie que tenga vida como tal. No necesariamente es otro ser humano. Aquí está nuestra relación con animales, con cualquiera que tenga vida como tal. Entonces, ahí no solamente es una cosa los principios bioéticos para nosotros como personal de salud, claro. Nuevamente, la bioética aparece, es un poco en el escenario, digamos, para la ciencia y aparece para la medicina. Y era por lo que les estaba diciendo, nos pasamos unas barreras que probablemente pues tuvo que aparecer pues todo lo que es los principios bioéticos como para, oiga, venga, seamos conscientes un poco que de pronto nos estamos pasando por acá. Sin embargo, el término va mucho más allá y es esa relación con la vida. Cualquier ser humano tiene una relación con la vida, con otra vida como tal. Sin embargo, nosotros no solamente tenemos esa relación con la vida en general, sino que pues tenemos este otro componente, esa relación con nuestros pacientes. Y entonces ahí sí que tenemos que dejar ver sobre la mesa lo que son los principios bioéticos, cualquiera que nosotros apliquemos. Si queremos aplicar el principialismo, no maleficencia, beneficencia, autonomía, justicia como tal, o si ya queremos, pues, digamos, aplicar alguna de las otras corrientes desde el punto de vista bioético como tal. Pero esto no solamente, y nuevamente lo hago énfasis, esto no es solamente para la relación con nuestros pacientes, sino con la vida en general como tal. Y entonces, para concluir un poco, nuestro ejercicio profesional tiene que ver, es el resultado de estos tres grandes componentes, que es un poco la reflexión grande que quiero dejar hoy. Y de acuerdo a eso, pues nuestro ejercicio profesional, el deber ser de nuestro ejercicio profesional debe analizar cada uno de estos. ¿Por qué? Por lo que ya les mencionaba, trasciende, digamos, la racionalidad, trasciende esa voluntad de, oiga, ¿será que eso sí es bueno, eso no es, o eso es malo como tal? Obviamente, hay que discutirlo, hay que deliberarlo, como también lo plantearía Diego Gracia, básicamente es discutamos eso, qué es lo bueno, qué es lo malo como tal. Sin embargo, esto es también para que, digamos, un poco el mensaje también que quiero transmitir no es el producto de una charla, porque esa charla lo que me hace es que sea más racional y ante esa charla yo digo, sí, está bien, pero como ya les mencionaba, no es solamente esa racionalidad, no es ese componente muy importante que es lo que me va a llevar finalmente a que yo considere qué debo seguir construyendo como valores y qué definitivamente debo dejar a un lado. Eso básicamente es lo que yo quería básicamente como dejar como reflexión. Agradecerles, de verdad que para mí es muy importante y qué bueno, para mí es un honor pues poder inaugurar esta cátedra porque de verdad que creo que por convicción, no no es solo por doctorado ni nada de esas cosas, sino por convicción, creo que nos toca a nosotros empezar a poner todos estos temas sobre la mesa. Y de verdad que los felicito por plasmar eso que hasta antes era solo una buena intención. Doctor Pérez, muchas gracias por la charla, muy interesante, muy profunda. Creo que toca aspectos supremamente importantes de nuestro desempeño en lo personal aplicado a nuestro ejercicio profesional que tanto necesitamos hoy en día. Doctor Restrepo. Oh, doctora Gómez, gracias. Gracias por pues, culminar esto que teníamos dentro del tintero hace rato. A Jairo le consta que hacía rato lo teníamos con Y el el tintero. doctor Restrepo venía desde el comienzo ayudando a insistir también en esto, por allá cuando estaba en No, Colombia. y bueno, pero es que fíjese, habíamos pensado de hacer un curso de ética inicialmente un poquito más profundo y todo, pero yo creo
que yo estoy de acuerdo con usted. El enfoque que le dan estos dos investigadores, la doctora Cortina y el doctor Gracia, yo alguna vez he visto videos de ellos y pues en mi posgrado de auditoría recibí charlas de ética de un profesor del CES muy agradables como esta. O sea, que son cosas es más de cómo uno vive en el día a día, de las cosas que uno hace. Y es eso. Y por fin se logró. Y en esta semana yo estuve en una reunión del ministerio el día miércoles en los perfiles de qué perfiles deben tener el talento humano y se estaba discutiendo lo de la parte de ética. Entonces, por fortuna, todas las diferentes profesiones de talento humano que fueron muy claros porque en el gobierno anterior habían tratado de montar un tribunal único de talento humano con diferentes salas y ellos fueron muy claros en que eso no debe ser así, que cada profesión de salud debe ser analizada las faltas éticas por sus pares. Y hubo una reflexión muy chévere de que en este momento en muchas partes de la ética se nos está olvidando el presidente, uno de los que habló fue el presidente un integrante del Tribunal Nacional de Ética, y él decía que se ha ido olvidando mucho que los tribunales de ética se han vuelto más a como juzgar faltas en el ejercicio más que faltas a la ética. ¿Sí me hago entender? Y Sí, señor. que a nosotros se nos ha ido olvidando realmente cuál es el objetivo de la profesión médica. Entonces, él pasó una diapositiva, yo le tomé foto porque me gustó. Entonces, él dice, mire, realmente uno cuando es médico, por lo que uno es médico es básicamente por prevención de la enfermedad y las lesiones, promoción de la salud, alivio del dolor y del sufrimiento causado por dolencias, asistencia a los que no tienen curación, evitar la muerte prematura y promover la muerte en paz. Y dice, y nosotros los médicos y las profesiones de salud nos hemos ido desenfocando y hemos ido borrando realmente el por qué realmente somos médicos. Y salió a colación, bueno, ¿y qué hay que hacer? Y pues todo el mundo estuvo de acuerdo. Dice, no, la formación de ética tiene que venir desde las bases, o sea, eso tiene que ser una cosa transversal. Pero usted no saca nada con decirle a un pelado, mire, eso que está haciendo, o sea, en una clase de ética usted le dice los correctos, o sea, las cosas, los valores y todo eso. Y al ratico ve que el profesor deja al residente solo para que dé la anestesia, o le dice, hágame un turno en tal parte, o se vuela y deja, o sea, si a uno le dicen una cosa y uno en el ejemplo ve otras cosas, o lo que está viendo ahora la gente, que un grupo desplaza a otro y lo saca del sitio donde está atendiendo, se regalan por menos plata. Eso lo están viendo los pelados, por más de que usted les diga y les diga en una charla, miren, esas vainas no se deben hacer por X, Y, Z. Eso es una vaina complicada. O sea, ahí sí es aprender una disociación teórico-práctica terrible que tenemos en este momento en muchas partes. De acuerdo, sí, señor. De acuerdo, doctor Restrepo. Sí, pero yo creo que es una cosa, este es un tema, o sea, yo sí estoy de acuerdo con que los cambios culturales, así uno se vuelva cansón, tiene que ser martillando y martillando y martillando y martillando sobre el mismo tema hasta que lo logremos. En algún momento lo vamos a lograr. En algún momento la gente va a tener conciencia de cómo hay que hacer las cosas. Mm.
Sí, no sé si alguno otro de los asistentes, pues a cualquier opinión, podemos hacer una, en vez de preguntas, una ruedita de opiniones. Sí. Que es mucho más interesante y se construye más sabroso. Entonces, la persona que desea hablar, por favor, abran el micrófono y el doctor Cohen, por favor. Primero agradecer, doctor Pérez, por el espacio. Yo también pienso que hay, digamos, en muchos aspectos en los que nosotros como gremio, pero también como personas, de ahí es donde deben iniciar las cosas, tenemos que crecer respecto a lo que la bioética nos enseña y cómo aplicarla en las actividades que hacemos todos los días. Porque pues la razón de ser de lo que hacemos es ayudar a los demás y de pronto sí podemos en algún momento estar un poquito quizá por fuera de esa idea clara y pues es necesario retomarla, no solamente para quienes ya vamos en el camino, sino me parece que lo hablamos con el doctor Restrepo un tiempo atrás, muy necesario retomarlo o ayudar a que desde el inicio de los programas en medicina y en todas las especialidades, no dejemos de lado que la cátedra o que la enseñanza en bioética es clave para la formación y el desarrollo de nuestra carrera, de todo lo que hacemos con los pacientes. Digamos que es un punto que creo que debemos un poquito también hacer más por lograr que en los programas haya una enseñanza que sea continua, pero y que se sostenga durante todo el proceso de manera que ayudemos a todas las nuevas generaciones a que lo tengan siempre claro y siempre entendido que primero somos médicos y cuál es ese objetivo que tenemos para con nuestros pacientes. Sí. De acuerdo. Y ahí vuelve lo del ejemplo. Lo que pasa es que también nos toca ir formando y pues a pesar de que ya seamos especialistas y todo, esto de la ética, no solo hay que formar al de abajo, sino las personas que los van a educar o en los sitios donde van a trabajar y les van a dar ejemplo, también tienen que Sí. tener una educación en esto. O sea, esto es muy importante hacerlo desde abajo, pero este tema de ética es para todos, para todos nosotros. De acuerdo, doctor. Yo en esa parte y por eso hacía énfasis, es mucho ese ambiente. Sí. Ese ambiente, porque efectivamente el ambiente va a tener un peso muy, muy importante sobre lo que vamos nosotros adquiriendo, lo que vamos adquiriendo. Y ahí nos lleva a unos cuestionamientos muy importantes también. Sí. Primero es, ¿quiénes somos los responsables de la formación de ese talento humano? Si lo seguimos haciendo como lo estamos haciendo ahora, que todo lo que necesitamos es el título y ya, o si de pronto nos deben exigir algo más, alguna cosita adicional de formación, no solamente docente, sino ese modelo a seguir, digámoslo así, porque ese currículum oculto nuestro, desafortunadamente por eso es oculto, porque no lo ponemos, no somos conscientes de él como tal. Pero viene una cosa también y es en esos ambientes en los que ponemos a nuestros estudiantes, Sí. a que se formen. O sea, ahí ponemos a nuestros estudiantes en unos ambientes en los que uno dice, pues, oiga, ellos nos van a ver a todos aprender cómo lo hacemos y todo ese tipo de cosas. Entonces, mejor dicho, esto lo ponemos solo para el ejercicio nuestro como anestesiólogos, pero ni hablar, o sea, esto es para cualquier profesión y mejor dicho, inclusive en salud, pues ni hablar, pero pues para cualquier carrera. Entonces ahí también viene un poco es quiénes somos, pero también en qué instituciones lo hacemos también. Y ahí Sí. vienen cosas muy interesantes porque eso nos lleva a cuestionar muchas cosas respecto a esto. Es que yo sí creo y por eso hoy un poquito el énfasis no es solo desde la bioética, porque uno si a nosotros, que está mal visto también de esa manera. Si lo vemos desde la bioética, uno se va a los principios de una vez y uno dice, autonomía yo la respeto, sí, y ninguno dice que no. Principio de no maleficencia, uno dice, sí, yo también,
Principio de beneficencia no, también de justicia yo también trato. Entonces, todos lo cumplimos, pero es que esto trasciende mucho más allá, hay cosas mucho más elementales de eso. O sea, hagamos el ejercicio de ser buen colega, por ejemplo. Ahí dice, pues usted no es mi paciente, entonces yo qué principios tengo que aplicar ahí y los mando al traste, entonces ahí no tengo que irme al principialismo ni nada de esas cosas, pero en cambio sí lo que estoy echando al traste también es una cantidad de valores que no debería echar al traste, es una cosa de relacionamiento de nosotros como colegas, como anestesiólogos o como profesionales de la salud. Y creo que por ahí nos toca también empezarlo a trabajar. Yo por eso pongo los dos autores en ese sentido, es porque me parece que hay una teoría muy valiosa ahí atrás, que no es solamente para el ejercicio, o sea, de esa relación médico-paciente, sino de nuestro comportamiento con cualquier ser humano, básicamente. O sea, arranca desde eso, o sea, independientemente del título, es qué le hago yo al otro y cómo me paro yo en los zapatos del otro. Y pues obviamente esto lo puedo llevar también ya a nuestra profesión como tal y es qué le hago yo al otro como colega, pero también qué espero del otro como colega y todas esas cosas. Y ahí entonces viene todo el buen colegaje y todo lo que hemos venido viviendo, digamos, de ahora, que no nos interesa todas esas cosas. Y por eso me parece a mí que es muy importante aproximarnos desde esa perspectiva. Decir, oiga, eso no está bien hecho. Hay unas cosas que decimos, no, no, eso no está bien y no son principios bioéticos. No, no, eso es verdad. Y ahí viene lo que nosotros siempre hemos entendido como colegaje desde hace mucho tiempo. Y es que cuando vemos hacer algo que evidentemente no es correcto, o sea, no porque nosotros lo veamos a un colega, no le decimos nada. O sea, De acuerdo. pasamos de agache y todo eso, y es una situación bastante incómoda. E inclusive dentro de los mismos grupos, cuando uno habla con los compañeros sin hablar con la persona que uno vio eso, uno dice, ¿qué hacemos? Y la gente se siente incómoda sabiendo que hay que decirle al colega por lo menos, hombre, mire, las cosas se hacen, o sea, una persona que se brinca una norma clara de seguridad o de lo que sea, y decirle, mire, las cosas se hacen así. De No, acuerdo. nadie tiene el valor civil de hacerlo. Es una cosa muy complicada. Claro. Y, Sí, y la señor. gente lo toma cuando uno le habla a la persona, uno siente que el otro colega, porque a mí me tocó hacerlo, lo hice en varias oportunidades, uno siente que la otra persona dice, ¿y este quién se cree que es una persona superior a mí para venirme a decir algo que yo estaba haciendo todo el tiempo y nunca me ha pasado nada? Eso es lo que uno alcanza a leer. De Pero acuerdo. de todas maneras es una cosa muy complicada. Sí, señor. Y lo otro que me he dado cuenta ahora que estoy, pues que he tenido más contacto con la parte gremial por estar en la SCARE, en la junta directiva, es que en ciertas partes del país, por ejemplo, y eso fue un golpe durísimo para mí, y me puse a hablar con un colega de otra región y me dijo, no, hombre, no se preocupe, no se sienta mal, porque me dijo, vea, en esa región dar anestesias simultáneas es el pan nuestro de cada día y para ellos es absolutamente normal. Sí. Y lo cuentan, o sea, y uno oye las charlas y ellos dicen, no, el director llega y dice, usted tiene que dar anestesias simultáneas. Así, los directores de clínica. Entonces uno dice, ¿cuánto tiempo va a llevar erradicar eso? Sí. Y que eso es muy complicado. De acuerdo, sí, señor. Mm, Sí, por eso digo que es una cosa, volvimos cultura a eso, o sí, volvimos normal lo anormal, como yo insisto muchas veces allí en el hospital. Hay que poner sobre la mesa esto que es anormal para decir, oiga, eso no puede ser normal.
O sea, Sí, esto que es anormal no puede ser normal. De acuerdo. sí, Pero bueno, ahí están los retos. sí, lo que el doctor Mocus llama en nuestra sociedad la cultura del atajo. Ujú. Sí, señor. La cultura del atajo. Y eso somos, la cultura del atajo. Bueno, doctor Pérez, mil y mil gracias, doctora Gómez. Le agradezco en el alma que llevó a feliz término el inicio de la cátedra. Y a mí no me importa que hayan venido poquitas personas, por algo se empieza. Y De lo acuerdo. que tenemos que hacer es estos temas muy interesantes y agradezco a la gente que vino, muy formales. Les agradezco su participación. Estos temas podrán no tener taquilla, pero para mí es de las cosas más importantes para nosotros como para ser buenos profesionales, para ser profesionales integrales y mucho más importante para terminarnos de desarrollar como seres humanos. Para mí esto es básico. Así que muchísimas gracias. No, con gusto, doctor Restrepo, y a todos muchas gracias. Igual a Bueno, esto que hay grabado y toda la cosa, como siempre lo sí, hemos hecho no, para es que después estas mirarlo. En... charlas son esto hay que de pronto es hacer como unos conversatorios y que vaya y se hacerlos de Mm, pronto en otro ambiente y de pronto también con otros motivadores de acuerdo. al lado. Sí, Sí, de sí, acuerdo. Sí, sí, de señor. acuerdo, ¿no? Tenemos que hacer una presencial, invitar a la gente y hacerlo más chévere. Ujú, sí, Mm. señor. De acuerdo. No sé qué Bueno, opinen los colegas, pero a mí me gustaría, pues, estos temas a mí, eh, el charlar, o sea, simplemente charlar y oír, eso es, ya con eso estamos haciendo mucho. Bueno, mm, doctora Gómez, mil gracias. Si quiere usted, No, desde señor. cierra la reunión. No, Jairo, muchísimas gracias por haber empezado esta cátedra. Esperamos que día tras día tengamos más acogida, tal como lo dice el doctor Restrepo. Esto es un abrebocas para empezar. Esto nos hace falta a todos, no solo desde la anestesia, sino a todos los que somos médicos. Mm, Eh, es parte de nuestro ejercicio, creo que es parte fundamental de la vocación, porque cuando elegimos estudiar medicina, cuando éramos por allá estudiantes, pensábamos en esto, creo que lo hicimos con la mejor de las intenciones y con la mejor de la vocación. Y creo ujú, que en el tiempo, en el sistema, en lo que hemos hablado muchas veces con Jairo, en la tecnificación de esto, se ha ido perdiendo como ese sentido, eh, por lo cual todos nos metimos a esto, y creo que hay que recuperar ese rumbo para hacer un mejor ejercicio, para tener unos mejores desenlaces con los pacientes, porque no solamente es la parte técnica, hay otras mm. indicaciones mucho más importantes y que seguramente impactan más en el fondo o en el desenlace de ese binomio salud-enfermedad de los pacientes, y esto se nos ha olvidado en el camino. Entonces, que esto sea el abrebocas para seguir creciendo y fortaleciéndonos, por supuesto, como personas y mejores médicos, no solo anestesiólogos. Bueno, muchas Bueno, gracias. a todos Muchas muchas Feliz gracias gracias y noche. a una feliz todos. noche. Buenas Feliz noches. Gracias, muy noche. Jairo. bien, que Buenas noches. descansen. Oiga, Hasta Gracias. Gracias, luego. Hasta doctor. luego. Chao. hasta Gracias. luego.